Hola amigos, buenas noches. Ayer Pedro Sánchez dio una entrevista al periódico El País. El periódico El País, pues, es el periódico de cabecera del gobierno. O sea que es una entrevista que debió de ser ya con el guión preparado y ensayado, o sea, prácticamente preparado. Porque sé que los políticos tienen un sistema de hacer los discursos, se preparan para las entrevistas. Este sistema consiste en una utilización ordenada de diversos adjetivos, palabras, que las enlazan unas con las otras para, digamos, marear la perdiz y desviar a la gente sobre de lo que se pretende hablar, aunque sin, digamos que están hablando un poco pasándose por la tangente de los temas que no les interesan hablar, o bien se concentran en lo que les interesa decir, de las cosas que son de actualidad, pero centrándose en lo que les interesa que les oigan la audiencia. Claro, para esto están preparados, porque el diario País, el periódico del gobierno, hubiera podido haber sido otro diario, por ejemplo, El Debate, de Objetive, El Mundo, O Diario, en fin, hay diversidad de periódicos. Y claro, si los entrevistadores son El País, son El Diario, son Público, o son El Plural, o son bien estos diarios afines a la izquierda, pues la manipulación es evidente. Pero fijaos, una cosa de gran importancia como es una entrevista a un presidente del gobierno, no ha sido portada en los otros periódicos como Vox Populi, como El Mundo, La Razón, O Diario, La Gaceta, en fin, infinidad de periódicos no ha sido portada, como si no se le diera importancia a esta entrevista de Pedro Sánchez. La primera después del esperpento de la aprobación de sus decretos que necesitaba para poder recibir los 10.000 millones de euros de la Comisión Europea. Bueno, ¿qué recuerdo de la entrevista? Pues dijo que su gobierno se basa en tres pilares. El empleo, la mayoría social se refería a los derechos y la convivencia. Empleo, bueno, los tres pilares del gobierno Sánchez. Empleo, los derechos y la convivencia. Bueno, de empleo, pues el empleo nos da para muchas alegrías. Ya recientemente nos hemos enterado de cierres de empresas como Danone, como otras que hay en Murcia, que no me acuerdo. O sea, que cada día van saliendo noticias de cierres de empresas. Y precisamente el año pasado, aunque Pedro Sánchez pinta muy bien lo del empleo, el año pasado, 2023, se produjo la mayor sangría de autónomos de la historia de España. Nunca en un solo año se habían dado de bajo tantos y tantísimos autónomos, que son los que trabajan de verdad y pagan esos impuestos de los que no se escapan de pagar. De los derechos, pues cada vez tenemos menos derechos. Por ejemplo, sacarte carnet de conducir, cada vez te ponen más trabas. Parece que no les interesa que utilicemos el vehículo. Cada vez ponen más rollos, más temarios para poderte sacar el carnet de conducir, cuando en mis tiempos lo de sacarse el carnet de conducir era bastante más sencillo. Y esto ya es de hace ya más de 40 años que tengo carnet de conducir. Y ahora con la excusa del cambio climático, pues las ciudades de más de 50.000 habitantes, pues no se puede circular. En fin, hay muchos recortes de libertades. Por ejemplo, con la justicia, que tienen preferencia a las mujeres, a los hombres. La palabra de las mujeres vale, la de los hombres no. Entonces yo me pregunto de qué derechos está hablando Pedro Sánchez. ¿Y qué derechos tiene una persona que no tiene empleo? Una persona que no puede comer, que no tiene vivienda, que tiene que hacer cola a las colas del hambre para que le den algo para comer, o bien que tiene que hacer cola en el ambulatorio, en el servicio de urgencias, tiene que esperar muchas horas la cita para la visita médica, se la dan de aquí unos días, semanas. Si se tiene que operar de algo porque tiene un problema de salud o tiene que seguir un tratamiento, pues se lo dan para meses, para años adelante. ¿Qué derechos son estos? ¿De qué derechos se está hablando? Y bueno, lo de la convivencia,
pues cada vez hay más crispación, hay más diferencias entre las comunidades unas y las otras, porque cada comunidad hace sus propias leyes y entonces unos van por una cosa, unos van por otra, y para tener que pactar con el gobierno, pues te tiene que conceder las peticiones de los partidos nacionalistas o los partidos separatistas que quieren concesiones y todo tipo de facilidades para su comunidad autónoma en detrimento de los demás. No sé de qué convivencia están hablando. Luego, supongo que se refiere a lo de la convivencia de indultar, por ejemplo, a Carles Puigdemont, o los indultos que ha hecho con los separatistas catalanes que habían sido condenados por el Tribunal Supremo. A esto lo llama la convivencia. Luego también supongo que la censura que está implantando. Por ejemplo, de la inmigración no se puede hablar, de temas de feminismo no se puede hablar, de variedad de temas no se puede hablar, hay censuras. Y para taparlo, pues pone esto que se llama delito de odio. Entonces, ¿de qué convivencia está hablando? Se está poniendo todo tipo de trabas a la convivencia. Bueno, le preguntaron por esto de que si volverá a haber este esperpento cada vez que tenga que sacar adelante alguna ley, porque ya sabemos que lo de sacar adelante los decretos, pues ha sido gracias que a última hora Junts le ha dado un sí, pero claro, a última hora, sin haber tiempo para negociar y sin que la gente pueda saber de qué puede negociar. Bueno, pues dijo que ahora hay lo que se llama las mayorías fragmentarias parlamentarias, es decir, que los parlamentos cada vez están más fragmentados. Apeló a Europa que una buena parte de los gobiernos europeos son gobiernos de coalición y los parlamentos están bastante fragmentados en diversidad de partidos. Diversidad de partidos que tienen diversidad de propósitos, diversidad de ideas y bastantes diferencias. Es decir, que según Pedro Sánchez estamos en una época que pues la política está cada vez más fragmentada y por eso para poder gobernar pues se tiene que poder pactar con una minoría, con esta o con la otra minoría, aunque cada uno tenga sus propias diferencias. Bueno, y también dijo algo muy especial, que la verdad es la realidad, por no decir que cada vez está cambiando de opinión. Dice que la verdad es la que los españoles expresaron en las urnas el último día de las elecciones generales, las últimas elecciones generales, y que, bueno, que esto tendrá validez hasta las próximas elecciones. Que la verdad es la realidad de los resultados electorales. Por tanto, él se tiene que acoger a esto y tiene que pactar pues, a lo que él crea conveniente. Y ha dicho que él cree que su legislatura será larga y aunque haya un parlamento bastante fragmentado, pues él cree que su legislatura va a durar 4 años. Es decir, que va a agotar la legislatura. Bueno, también le hablaron un poco sobre el tema de los decretos leyes que se habían aprobado y que bueno, esto de la subida del IVA, bajada del IVA, que la economía no fuera tan mal y la inflación y todo el malestar que hay, según él, la economía va fatal, intenta arreglarla como pueda, que la culpa es de la guerra de Ucrania. Pues si nos estás tomando pelo, ¿qué tiene que ver Ucrania con la economía española? Lo que has hecho es de posicionarte a favor de Ucrania, has puesto la economía española en desventaja, porque los rusos eran un mercado para España. Los rusos nos vendían cereales, nos vendían fertilizantes, nos vendían materias primas, nos vendían petróleo, nos vendían gas y nos traían mucho turismo aquí en España. Y ahora esto se ha perdido. Que la culpa es de Ucrania, de la guerra de Ucrania, lo del IVA y que todo haya sido tan caro, que haya subido el gas y todo esto. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Y además, que los alimentos han subido mucho, que la culpa es de Ucrania. ¿Pero qué tiene que ver esto? Ucrania, los cereales, los alimentos, digamos, los cereales, no son ni el 1% de los cereales a nivel mundial, ni el 0,5% de los cereales a nivel mundial, si mal no me equivoco, pero estoy bien seguro que no es ni el 1% de los cereales a nivel mundial. Por tanto, si es, por ejemplo, una necesidad de cereales, una necesidad de comprar grano de trigo para hacer pan, pues las puedes comprar a otros países. ¿Dónde está el problema? De Ucrania. Lo que sí ha sido perjudicado para España es porque, por ejemplo, les tienes que regalar tanques, armas españolas para Ucrania, ayuda militar para Ucrania, y esto cuesta un dinero.
Y en esto sí que nos perjudica. Pero es que tú mismo nos metiste con lo de Ucrania y ahora les estás echando la culpa a Ucrania. Vaya tomadura del Pedro Sánchez. Luego también le preguntaron sobre lo del subsidio de desempleo, que es lo que quería que se saliera adelante Yolanda Díaz. Y recordar que yo os había dicho en un vídeo anterior que eran 430.000 parados mayores de 52 años, pero yo me equivoqué porque consulté la estadística equivocada. Lo dijo ayer el mismo Pedro Sánchez. Hay más de 700.000 parados mayores de 52 años. Yo quedé sorprendido porque 700.000 parados mayores de 52 años es una fuerza electoral a tener en cuenta. Y claro, estos parados van a votar a los que los favorezcan. En este caso, a Yolanda Díaz. Bueno, y también le preguntaron si va a conceder la amnistía. Bueno, sí, dijo que los pilares de su gobierno son el empleo, los derechos y la convivencia. Con el tema de la convivencia, él estima que los separatistas catalanes tienen que ser amnistiados. Algunos ya los ha indultado por el gobierno, porque ya estaban condenados por el Tribunal Supremo. Ahora quedan los separatistas que se fugaron, como por ejemplo Carles Puigdemont o algunas conselleras de la Generalitat, del gobierno de Carles Puigdemont, o algún líder político separatista como Marta Rovira, o como aquella que no me acuerdo que era de la CUP. No me acuerdo, bueno, es igual. Que estos también tienen que ser amnistiados y que va a sacar adelante la ley de amnistía. Pero ojo, lo que nos está apuntando es que lo de la ley de amnistía, que de amnistiar a esos separatistas para la convivencia del país, también oculta lo de la malversación de fondos y lo de la corrupción. Esto no lo exhibe. Luego significa que si esta ley de amnistía sale adelante, pues se va a blanquear la corrupción. Y los siguientes casos de corrupción que hubiera por parte de políticos, pues no serían punibles. Y aquí está el mal de esto también le preguntaron. También habló, por ejemplo, de que una cosa que le preguntó un periodista, decía que muchos padres están preocupados por los móviles de los niños, que quieren que se prohíban los móviles a los menores. Pero esto es falso. Este periodista ya se ve que hizo la pregunta a Nedry para falsear, para llevar el discurso a donde le interesaba. Los padres nos están pidiendo que se les quite el móvil a sus hijos. Los padres necesitan tener contacto con sus hijos a través del móvil, pues para saber cómo están, si sufren algún acoso, si hay algún peligro, o imaginaos que ocurriera algún terremoto, pues que pudieran comunicar que están bien o en qué lugar están. Cualquier cosa mala que pudiera ocurrir, pues los escolares necesitan llevar el móvil y uno se los tiene que quitar. Pero bueno, aquí la excusa ha sido la pornografía, que quiere hacer una ley para, pues, que los menores no tengan acceso a la pornografía. Pero las dobles intenciones que hay aquí es que realmente Pedro Sánchez lo que busca es quitar la pornografía del país. Se ha cargado la prostitución. Ya no se pueden hacer anuncios de prostitutas en los periódicos ni por internet. Se ha cargado los puticlubs. Ahora todos los puticlubs están de capa caída. Y esto que daban de comer a mucha gente. Y ahora si quieren cargar la pornografía. Si quieres, esto significa más censura, porque si vas a meter censura, vas a poner limitaciones a la pornografía en internet, las vas a poner también en otras cosas, que de hecho en internet también hay mucha censura debido a intervención del gobierno, intervenciones políticas, intervenciones gubernamentales, hace que haya censura en internet. No solo lo digo por las páginas de contenido pornográfico, sino también en las redes sociales. En Instagram, en YouTube, en Facebook, todo el mundo sabe que hay censura. Incluso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está programada por si haces cualquier pregunta o pides cualquier cosa a la inteligencia artificial, también existe esta censura. O sea que la doble intención de Pedro Sánchez es poner más censura con la excusa de los menores y la pornografía. Porque, ¿qué daño hace la pornografía? La pornografía solo sirve para hacerse unas pajitas. No me acuerdo de la época de Franco, que la gente que quería ver pornografía, pues se iba a Francia, se iba a Perpiñán, que estaba lleno de salas de cine pornográfico, y el motivo de su visita a Perpiñán era nada más que ir a ver películas pornográficas y comprar también, pues, revistas pornográficas, porque en aquella época no había internet
los DVD todavía no estaban desarrollados, aunque más adelante, los años 80, apareció el cassette de vídeo o el DVD, que esto pues lo tenías que comprar en alguna gasolinera o algún mercadillo de estos, porque no se encontraba, o bien pedirlo por correo, porque tampoco existía internet. Y ahora quiero limitar esto. Hablando de la pornografía, yo creo que antes que nada, pues podría hablar, por ejemplo, con personajes como Torbe. Torbe es un productor pornográfico y es mejor actor pornográfico español. Y seguro que os va a decir una opinión muy distinta, porque tiene unas opiniones sobre la prostitución, sobre la pornografía, que también se tendría que tener en cuenta. Y Torbe es una persona muy liberal y es buena persona también, además. O sea que nos la quiere meter jugada con el tema de la pornografía, que ya hay demasiadas provisiones. Está diciendo Pedro Sánchez que uno de los pilares de su gobierno son los derechos. ¿Pero qué derechos? Si cada vez tenemos menos derechos y ahora vas a por la pornografía. Bueno, pues también le preguntaron sobre lo de la inmigración, sobre las sesiones de la inmigración a Cataluña que había pedido Carles Puigdemont. ¿Ves? Pues también habla un poquito así, pasándose por la gente y no aclarándolo, hablando sobre el tema. Están llegando miles de inmigrantes, por ejemplo, a Canarias o a las costas españolas, y pues el gobierno, Pedro Sánchez, expresamente deja que lleguen estos inmigrantes, y además fleta aviones, por ejemplo, manda aviones a Canarias para recoger a los inmigrantes y llevarlos repartidos por toda España sin avisar a los ayuntamientos, sin avisar a las comunidades autónomas. Luego estos inmigrantes van a cualquier sitio, aparte de que los aloja con hoteles de 4 estrellas o de 5, con balnearios, en lugares pues para que estén bien. Incluso les da pagas, les da ropa, les da el móvil, pero supongo que esta es una medida temporal, lo de tenerlos acogidos en estos sitios. Y luego podrán ir sueltos. ¿Y qué pasará? Porque en España hay mucho paro, hay mucha gente que duerme en la calle, hay mucha gente que no llega a fin de mes, hay mucha gente que está mal. ¿Qué se va a hacer con estos inmigrantes? Porque a los propios españoles les cuesta mucho encontrar trabajo. ¿A dónde se los va a meter a trabajar? Aparte de que tampoco vienen con preparación profesional, no saben ni trabajar. Y los hay a miles y miles, y esto lo esconde mucho. Pero bueno, hablando del tema de la inmigración, dijo algo así, de que no se pueden expulsar a los inmigrantes, y es competencia del Estado, que lo dice la Constitución. Luego que hay un pacto de inmigración en Europa, que se había hecho cuando él era presidente de la Unión Europea, ostentaba la presidencia de la Unión Europea. Pero bueno, no aclararon lo que se está diciendo mucho por aquí, si la Generalitat de Cataluña tendrá competencias en inmigración, porque según Pedro Sánchez, el Estatuto de Autonomía se solo consiente. Imaginaos ahora que algunos inmigrantes en Cataluña no son bien recibidos, no son aceptados, se los quieren expulsar. Claro, según las leyes europeas en las que tiene España los convenios, no se les puede expulsar de Europa, no se les puede expulsar de España. Entonces, ¿qué van a hacer los de la comunidad autónoma de Cataluña con la inmigración que no quieran, que no la acepten? Porque es problemática, porque trae muchos problemas, porque fomenta la delincuencia, por fin, cualquier tipo de cosa. Pues los tendrán que expulsar al resto de España, y el resto de España se verá obligadas a acogerlos, a reubicarlos en determinados sitios, quedando pues trayendo el problema a las otras comunidades autónomas, y por tanto pues no va a haber más convivencia, que es lo que decía Pedro Sánchez. Bueno, pues también hablaron ya que estoy hablando de la inmigración, que ahora recientemente ha salido una noticia de que en Alemania, por ejemplo, el partido equivalente a Podemos, uno de los líderes del partido equivalente a Podemos, no me acuerdo el nombre, ha creado un nuevo partido y va como el programa anti-inmigración. O sea que es un partido de extrema izquierda, pero conlleva programa anti-inmigración, y según las encuestas sacaría ya doble o triple de votos de los que sacó el partido del cual se ha escindido. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora Europa está en una crisis de identidad. Europa tiene un grave problema con la inmigración, y España también. Entonces, cada vez hay más gente y hay más partidos políticos que son anti-inmigración, que no aceptan ya la inmigración, sobre todo la inmigración africana, la inmigración musulmana, la inmigración que tiene unos valores muy distintos a los europeos, lo que entienden por libertad, la manera de entender la vida, la manera de entender el trabajo, etc. ¿Qué pasa ahora? Pongamos el caso de España. Los partidos
pro-inmigración son los mismos partidos de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es pro-inmigración. Son Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana de Cataluña, y los que no lo son de momento, Vox, que a todo el mundo sabe que Vox es partido anti-inmigración. Y ahora parece que también Junts per Catalunya empieza a ser partido anti-inmigración, como también lo hay en este otro partido catalán, que también es independentista, que la dirige la alcaldesa de Ripoll, precisamente la Comunidad de Cataluña, que se llama Sílvia Oriols. Pues yo creo que ahora vamos camino a que se van a dividir dos bloques, dos bandos, partidos por migración y partidos anti-inmigración. En Europa las encuestas, los partidos anti-inmigración están subiendo como la espuma. Y este partido que os he dicho, un partido de extrema izquierda, ahora se autopercibe anti-inmigración. Por ejemplo, aquí en España, Podemos o Sumar, igual Partido Socialista, la izquierda, o Esquerra Republicana, que también la consideran izquierda o extrema izquierda, son pro-inmigración. Pero aquí en España tenemos un partido que es el de Robert Vaquero, Vaqueriza, no me acuerdo el nombre, que es un importante influencer de la red social de YouTube, que publica vídeos que hablan de ese tema. Es comunista, Partido Comunista de los Trabajadores, no me acuerdo cómo se llama. Es lo que es el Partido Comunista, incluyendo la anti-inmigración. Porque los restos de partidos como Podemos o como Sumar o como Partido Socialista son pro-inmigración. Y esta inmigración no favorece para nada para el trabajador español. Y en Europa ahora mismo, para los autóctonos europeos, para los trabajadores europeos, para las clases trabajadoras europeas, no les favorece la inmigración. Por eso están formando partidos anti-inmigración. Y en las próximas elecciones del mes de junio, que habrán elecciones al Parlamento Europeo, veremos qué resultados sacan estos partidos pro-inmigración. Estaré curioso por saber el resultado en Alemania de este partido, que no me acuerdo el nombre, que es el equivalente a Podemos o a Sumar, que ahora se ha autopercibido anti-inmigración. Es un partido comunista, pero anti-inmigración. O sea, un partido que solo está por los trabajadores alemanes, porque la inmigración no favorece para nada a los trabajadores alemanes, porque la inmigración en la delincuencia, los recursos sociales que absorbe el Estado, las ayudas sociales, todo tipo de ayudas sociales, las escuelas, los servicios sanitarios, todo esto representa un coste muy elevado que conlleva la inmigración y lo que tienen que pagar los restos de los nacionales, y por esto hay muchísima gente descontenta por toda una serie de cosas que ya he expuesto que conlleva la inmigración. Bueno, pues de esto ha ido esta entrevista. Y al final del vídeo os dejo en el primer comentario, o bien en la descripción, en el cuadro de la descripción, os dejo el vídeo de la entrevista del diario País a Pedro Sánchez. Y vosotros mismos podréis haber visto esta entrevista y la podréis contrastar con las opiniones que yo he estado dando sobre esta entrevista. Sé que he hablado de más cosas, pero bueno, yo os he hablado más o menos de lo básico, que tantas cosas que me es imposible recordarlas, porque si tuviera que hablar, lo tendría que estar mirando en otro vídeo aparte, pararlo y ir comentándolo. Y esto me saldría un vídeo aburrido. Bueno, amigos, pues que tengáis muy buenas noches. Adiós. Bueno, amigos, hay algo que se me olvida decir, porque ya cuando terminé el vídeo, pues ya pensé en algo que también quería hablar, se me había olvidado. Y es que en esta entrevista también le preguntaron a Pedro Sánchez si se iba a hacer unos presupuestos expansivos, porque también se habló de la economía, se habló de que si el déficit público, que si las balanzas fiscales, que si no sé qué tanto por ciento del PIB. Y bueno, pues la pintó de una manera que no se queda el PIB, de que si la economía tal cual, que el mensaje que estaba transmitida es que la economía va muy bien y que iba creciendo y creciendo, y tanto como si va creciendo el PIB, pues se puede aplicar un tanto por ciento para pues aplicar en los presupuestos que a llamarlos presupuestos expansivos, porque dijo que sí, que iban a hablar presupuestos expansivos. Significa que los presupuestos se van a ir incrementando, se van a ir haciendo cada vez más y más grandes los presupuestos. Y esto considerando que
somos un país muy endeudado, pero claro, él lo está calculando en términos de PIB, en términos de este PIB, que va a haber un supuesto crecimiento, que yo no lo veo este crecimiento, porque veo muchas empresas pues que están muy mal. En todas las ciudades veo que hay muchos locales pues que están cerrados, locales que se podrían dedicar a comercio o cualquier empresa están cerrados. Si vais a las zonas industriales de las afueras, pues también vais a ver muchas naves que están prácticamente cerradas, o sea, que no hay empresas que produzcan, que trabajen y que generan esta riqueza de la que se supone quiere presumir Pedro Sánchez. ¿Qué significa presupuestos expansivos? Significa que van a subir mucho los impuestos y se van a incrementar mucho los gastos de cualquier cosa. Yo esto os lo digo para que lo que tengáis claro. Ha dicho abiertamente que van a haber presupuestos expansivos, cuando en otros países de Europa los presupuestos es al revés, están disminuyendo los presupuestos para que no haya más impuestos y para no generar más deuda pública, para no generar más gasto estatal innecesario, porque cada vez que hay más intervención estatal, más gasto estatal, los derechos de las que tanto presume que es uno de sus pilares, estos derechos se quedan reducidos. Eres menos libre. ¿Por qué? Por ejemplo, trabajando, cada vez tienes que pagar más impuestos solo por trabajar. Si un empresario está pagando una nómina, por ejemplo, de 1.000 euros, aunque se haya subido el salario mínimo, y está pagando una nómina de más, una nómina, por ejemplo, de 1.000 euros, significa que en realidad está facturando más de 2.000 euros. Porque más de la mitad de este dinero que está facturando el empresario se lo queda el Estado. O sea, que te pasas más de la mitad de lo que es el fruto de tu trabajo pasa para el Estado. Esto significa que eres un esclavo del trabajo. Trabajas para el Estado, que el Estado lo gasta a la manera que le da la gana. Y hay muchos gastos innecesarios. Gastos de políticos que cobran sueldos escandalosos, inversiones que no tienen ningún sentido, subvenciones a chiringuitos, a ONGs, a sindicatos, masivas de ayudas a la inmigración, los MENAs, por ejemplo, que son ya por miles, varios miles, cuestan más de 7.000 euros al mes, se le pagan con los impuestos. O sea que hay muchos gastos innecesarios, se podrían reducirse, se podrían suprimir, pero bueno, para Pedro Sánchez dice que los presupuestos van a ser expansivos. Y dijo expansivos para no tener que decir, os vamos a subir los impuestos. Hubiera sido más claro si hubiera dicho, voy a subir todavía más los impuestos. Voy a subir más los impuestos porque voy a crear mucho más gasto. Pero bueno, tanto y tanto gasto y al final, ¿en qué se ve el servicio del Estado? Porque ahora vamos a tener que pagar pronto por las carreteras, por ejemplo. Cuando tengo que ir al médico, ¿me atiende bien el médico? ¿Por qué no es así? Si quiero llevar a mi hijo a la escuela, no lo puedo llevar a la escuela más cercana porque no sé qué, tienen preferencia a los inmigrantes. En fin, toda una variedad de cosas que pagas mucho en impuestos, pero no los ves. No ves que repercuten en tu bienestar. Los trabajadores cada vez trabajan más para el Estado. Y bueno, esto es una realidad que hay que darla a conocer también. Pero bueno, ya lo dijo Pedro Sánchez. En vez de decir, voy a subir mucho más los impuestos, porque voy a gastar mucho más, voy a generar muchísimo más gasto público, dijo, voy a hacer unos presupuestos expansivos. Suerte que estamos en una democracia y las próximas elecciones veremos a ver si una inmensa mayoría de los españoles aprueba que siga o quiere cambiar de dirigentes políticos que apliquen otras políticas, pues por ejemplo que no sea de tener que hacer pagar tantos y tantos impuestos. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo, adiós.